Si ingresaron a este video fue únicamente por un asunto, el hecho de querer comprar un vehículo, ya sea por varias circunstancias las cuales hagan que podamos comprar un vehículo con un presupuesto ajustado. Buscamos un vehículo viejo, de segunda, o en ese caso como de cuarta o quinta. Sin embargo, sabemos que los vehículos de años de antaño, que ya han sido bastante buenos, siguen andando a las calles y por eso son una buena opción a primera compra para una persona que quiere empezar en este mundillo o tiene la necesidad de comprar un auto, en este caso con un presupuesto ajustado. Y a diferencia de muchos videos, yendo al grano, siempre es bueno tener un margen de autos que podamos acceder. A diferencia de otros videos, este no va a mostrar BMWs, no va a mostrar autos deportivos como un Mazda RX-7 o un BMW 36, un Civic EK9 o vehículos los cuales no se pueda tener acceso. Sin embargo, la idea es buscar vehículos que a nivel latinoamericano, sabiendo también tener en cuenta que hay países en los que un vehículo tuvo más entrada que en otros y las opciones de venta van a ser diferentes, ya que existen vehículos como por ejemplo Toyota Corolla, que es un vehículo que se pudo vender a lo largo de todo el mundo y que en la mayoría de países existen estos modelos, pero hay otros vehículos los cuales no fueron de totalmente ingreso. Por ende, en mi país pueden haber muchos, pero por ejemplo en Chile o en México no hay tantos. Por eso es un top que abarca bastantes vehículos de los años 90 que pueden ser asequibles y que van a estar ordenados de manera top. Sin embargo, pues eso no va a rendir en su parte de rendimiento, en su precio puede variar dependiendo del país, y si existen repuestos o no, pues ya va también a depender de cada país. Sin embargo, la idea es buscar autos que puedan ser buenos, confiables y baratos, que se ajusten a un primer carro de nivel bastante económico, por así decirlo, no bajo, sino un estándar humilde del cual cualquier persona pueda acceder con tener un poco de ahorros y comprar un auto que esté en buenas condiciones. Sin embargo, también hay un consejo antes de empezar a hablar sobre estos autos, para no hacer tan larga la introducción, pero igual me gustaría comentar sobre el tema del presupuesto, dando un ejemplo breve. Supongamos que existe un vehículo que vale $3,000 y nosotros ahorramos esos $3,000. Sin embargo, no sería bueno gastar esos $3,000 en un auto y quedarnos sin dinero por cualquier tipo de problema. Sabemos que vamos a comprar un auto que esté en buenas condiciones, un carro que sea completamente funcional, pero si existiese algún problema y necesitáramos comprar una refacción o un repuesto, no vamos a contar con dinero. Por ende, siempre sería bueno guardar entre un poco más del 25% del precio del auto que tenemos en mente a comprar por si hubiese algún problema. Por ejemplo, si un auto vale $3,000 y guardamos por ahí unos $750 por ahí, podríamos comprar un repuesto si faltara o fallara alguna cosa general del auto, un alternador, cambiar llantas, hacer etcétera, mantenimiento preventivo, sería siempre bueno. Sin embargo, vamos directo al grano con los vehículos que vamos a mostrar en este top. Como primer vehículo a tomar en cuenta, vamos a hablar sobre un hatchback pequeño, compacto, muy económico, de 2 o 4 puertas, como lo es el Ford Fiesta Festiva, o incluso en una venta acompañada con otra marca. Kia sacó un vehículo sumamente parecido, por no decir el mismo, que fue el Kia Pride, pero en este caso hablando sobre uno que tiene más repuestos, que es mejor, es el Ford Fiesta, en este caso el MK3 y el MK4. Inicialmente el MK3, que es una generación que viene del 90 hasta el 96, es un vehículo bastante compacto, con una motorización pequeña y económica. Trae motores como 1000, el 1.1, 1100, 1300, 1400, 1600 e incluso 1.8 diésel. Obviamente todos estos con sus variantes de caballos de fuerza. Por ejemplo, normalmente en el mercado se va a encontrar más el 1300, que es de 60 caballos de fuerzas, un motor HCS. Van a venir con una transmisión manual de 5 velocidades o automática, dependiendo el mercado. Y como tal, dependiendo la motorización, van a variar entre un peso de 80 y 950 kilogramos. Son autos con un consumo bastante bajo y combinado dependiendo del motor, ya sea un 1100, pues tiene un consumo variado de aproximadamente 6 a 7 litros cada 100 kilómetros. Como siempre, existen varias versiones, como por ejemplo versiones que traen dirección hidráulica o dirección asistida, frenos de disco en las 4 llantas, dependiendo de las versiones deportivas, ya que existe una versión deportiva llamada RS Turbo que trae un motor 1300 turbo con elementos y diseños más agresivos. En el caso de su siguiente generación, el MK4 del 96 al 99, también trae
motores bastante similares, motores 1000, 1300, 1250, 1400, 1600 y sus versiones diésel 1.8. Igual versiones de 5 velocidades en manual y algunas versiones automáticas. Claramente, al existir tanta variación entre los motores, sin embargo, los motores van a ser más eficientes que los del MK3. Sin embargo, este va a tener un poco de precio más elevado dependiendo pues el año y el tipo de motor y equipación que traiga. Otras características que tienen estos autos que pueden venir dependiendo de la versión puede ser también dirección hidráulica, a diferencia de otros que tienen la dirección mecánica, y el hecho de que sea una generación que viene del 96 al 99 y ya deben de equipar bolsas de aire o airbags. Por eso estos vienen con esta equipación dependiendo el mercado donde se haya vendido. Obviamente, al ser un auto americano que se haya exportado a Latinoamérica, va a venir con esta seguridad. Y en cuanto a mejoras con su predecesor, podría ser la mejora en la suspensión y manejos respectivos al MK3. Por ende, es una opción mejor a comprar, a diferencia del otro que ya traigan motores inyectados y no carburados, y en este caso pues va a ser un poco más caro, pero sigue siendo una buena opción de compra. Otro auto que fue sumamente bueno es el Suzuki Swift, que también fue conocido como Geo Metro, debido a que comparte muchas características y que el Metro era una versión rebautizada y comercializada en América del Norte del Suzuki Swift japonés, que también se vendió en América del Norte, y en Latinoamérica se vendieron ambos, Suzuki Swift y Geo Metro. El Suzuki Swift de principios de los 90 corresponde a una segunda generación que va del 88 hasta el 2000, que trae equipados motores 1000, 1300 y 1300 de 4 cilindros DOHS. Estos motores eran sumamente económicos, pero si nos enfocamos en el 1300 de 4 cilindros, el G13 es un muy buen motor de 70 a 79 caballos, bastante económico, y que claramente existe el famoso 1300 de OHS 4 cilindros, el G13B de 100 caballos en las versiones de el Suzuki Swift GTI, que es una barbaridad de auto de alto rendimiento, que incluso hoy por hoy sigue siendo un auto bastante económico. Transmisiones manuales de 5 velocidades y automática de 3. Tenía un consumo entre 5 y 6 litros cada 100 kilómetros, lo que lo hacía un vehículo bastante económico, y versiones hatchback de 3 y de 5 puertas. Sedanes de 4 en algunos mercados es bastante difícil de encontrarlos, lo más normal son los hatchback de 3 puertas, y obviamente su versión deportiva Swift GTI con el motor 1300 G13B, un automóvil de tracción delantera con una suspensión delantera tipo McPherson y trasera de eje rígido, y famoso por ser un automóvil de bajo costo de mantenimiento y una simplicidad mecánica enorme. Otro vehículo bueno a hablar sobre japoneses, ya que este todo pareciera ser solamente de japoneses, pero es por el hecho de que son muy buenos y muy económicos, en este caso el Mazda 323, justamente la cuarta generación que va del 89 al 94. Un auto compacto japonés que traía especificaciones de motor 1300, 1500, 1600 y 1800 y un motor diésel 1600. Sin embargo, el 323, que equipaba el motor 1600 V6 de 388 y 103 caballos, era un auto sumamente bueno, y claramente existe el 1800 que trae un motor BP de 122 que venía en versiones deportivas. Sin embargo, es un auto completamente confiable y con transmisiones manuales de 5 velocidades o de 4 velocidades. Versiones disponibles del auto: hatchback de 3 y 5 puertas, sedanes de 4, familiar, un station wagon, y las versiones deportivas como lo es el Mazda 323 GT. Tracciones, pues la mayoría ofrecían una tracción delantera, aunque los deportivos como lo es el Mazda 323 GT o algunas versiones específicas traían un sistema 4-wheel drive o all-wheel drive. Suspensión delantera independiente de McPherson y trasera de eje de torsión. Traía frenos delanteros de disco en la mayoría de versiones y tambor en las partes de atrás. Sin embargo, la versión 323 claramente traía frenada con las 4 y traía una versión deportiva que estaba equipada por un motor turboalimentado 1800 y una tracción total. Por ende, ya está su otra versión, de la cual no estamos incluyendo en el top, pero es bueno mencionarla como lo hemos hecho anteriormente. Sin embargo, el Mazda 323 es una muy buena opción. Otro automóvil que no puede quedar fuera de este top es la primera generación del Hyundai Accent. El Hyundai Accent de primera generación, que va del 94 al 99, es un auto subcompacto que tuvo gran aceptación por su relación calidad y precio en el mercado latinoamericano. Este automóvil traía una motorización con 1300, 1500 y otro motor 1500. La diferencia entre estos, uno era SOHS y el otro DOHS.
El motor 1300 de 4 cilindros tiene una potencia de 60 a 85 caballos de fuerza. El 1500 SOHS tenía una potencia de 88 y el motor 1500 DOHS, un motor de 16 válvulas con potencia de entre 92 y 105 caballos. En versiones obviamente más equipadas, en este caso un carrazo que también no es sumamente caro en cuanto a comparación de otras versiones deportivas de otras marcas, era el Hyundai Accent GT, un automóvil que también incluía sunroof o quemacocos y pues este motor de doble árbol de levas o de un árbol de levas 16 válvulas que era el Alfa. En versiones posteriores se mostraba el Beta, un motor que es sumamente increíble, pero en este caso pues por razones de economía vamos a hablar de la primera generación y el mejor motor sería este 1500. Equipada transmisiones de 5 velocidades y automáticas de 4 velocidades con un consumo de entre de 6 y 7 litros por 100 kilómetros dependiendo de la motorización. Suspensión delantera independiente de tipo McPherson y trasera de eje rígido con barra de tracción. Características adicionales podrían ser que contaba con frenos de disco delanteros y tambor en las ruedas tracciones y un equipamiento sumamente básico en la mayoría de las versiones y que algunos modelos incluían dirección asistida y aire acondicionado como opciones. La mayoría de versiones venían siendo mecánicas y las versiones un poco más equipadas traían ese tipo de cosas, como lo es la dirección asistida o dirección hidráulica y el aire acondicionado como opciones. Otro automóvil con bastante prestigio por ser económico y confiable es el Toyota Tercel, un automóvil compacto producido por la marca japonesa que se destacó por ser confiable y eficiente. En este caso el Tercel viene desde los inicios de Toyota, pero vamos a hablar sobre la cuarta y quinta generación, los autos que están entre el 93 hasta el 99. Se comercializaron estas marcas y pues inicialmente la cuarta generación, que sería de la que me gustaría hablar, trae motores 1500 de 4 cilindros, los famosos 3E, y los 1500 de 4 cilindros DOHC, que son los 5EFE, que son posiblemente los mejores motores que puedan equipar estos Terceles, que son motores de 100 caballos, bastante económicos, 1500, 4 cilindros que son bastante confiables y muy duraderos. Existe otra variación del Toyota Tercel que podría ser el Toyota Paseo. También tiene 2 generaciones y equipan este motor 5EFE o el motor 3E con turbo. Son muy similares en cuanto a mecánica y lo que cambia es la estructura, aunque el Toyota Paseo se ve muchísimo más agresivo que el Toyota Tercel. Sin embargo, siguiendo hablando sobre el Toyota Tercel, también se pueden encontrar en manual de 5 velocidades o caja automática de 3 o 4, incluso también manuales de 4 velocidades. Es un auto sumamente económico en cuanto a consumo, ya que consume aproximadamente entre 6 y 7 litros cada 100 km por hora en un ciclo combinado. Son automóviles de tracción delantera que pueden estar disponibles en versiones sedán y hatchback 3 puertas y las versiones de 5 dependiendo del mercado. Tiene un enfoque de eficiencia de combustible y tiene una suspensión delantera independiente con barra estabilizadora. Pueden encontrarse con dirección hidráulica o dirección asistida y con dirección mecánica dependiendo de las especificaciones. Sin embargo, los mejores equipados son una genialidad de auto por experiencia propia. De este mismo, su siguiente generación, que es de la 94 a la 99, es uno que también equipa el motor 1500 4 cilindros 5EF, que anda entre sus 93 y 100 caballos de fuerza. Obviamente va a estar mejorado según esta generación. Siguen viniendo vehículos manuales de 4 o 5 velocidades y automática de 3 o 4. Tiene un consumo aproximado de 5.5 y 6.5 litros por 100 kilómetros en un ciclo combinado, mejorando sobre la generación anterior. Este se ve un auto más económico. Siguen siendo tracción delantera con dirección asistida opcional en algunas versiones, disponible en versiones sedán 4 puertas y coupé de 2 puertas. Tiene una mejora en la suspensión, especialmente en la trasera, airbags para el conductor en algunas versiones y también tiene sistema de frenos mejorado con opción de freno ABS en algunos modelos y un diseño más aerodinámico y moderno comparado con la cuarta generación. Por ende, al igual que en el auto anterior, si se ajusta un presupuesto, puede ser mejor comprar esta siguiente generación, que también es igual de buena que la anterior, pero un poco más sofisticada. Un auto que no puede quedar fuera de stop es claramente el famoso Nissan Sentra B13 o Nissan Sony, y que en un mercado como lo es el mexicano se conoce como Tsuru. Son prácticamente el mismo vehículo, simplemente que con su nombre diferente según ya sea el mercado. Las únicas diferencias podrían ser el hecho de que hayan motores que puedan ser, haya más versiones carburadas y versiones con la hojalata o con la carrocería un poco más débil
viniendo por parte de la mexicana, que la de la Sentra B13, que es la americana, o la Sony, que es la japonesa. Dejando eso de lado y siempre viendo como una mejor opción de compra la americana, podemos contar con una equipación de motorización 1600 en cuanto a ambos, que vendría a ser el GA16, un motor de entre 12 y 16 válvulas con inyección electrónica entre 110 y 115 caballos, y puede variar. Existen versiones del GA16 o GA16, GA16, el GA16DE y el GA16D. Existe el motor 1600 de 4 cilindros, el GA16DNE, una versión con menos potencia pero en versiones más económicas, que sigue siendo una muy buena, y los motores carburados, que pues vienen en versiones de menor gama, que normalmente se dieron más en el mercado mexicano con el Tsuru. Tiene una transmisión manual de 5 o 4 velocidades y automática de 3 o 4. Vienen en versiones sedán de 4 puertas, la carrocería más común y con una disposición sencilla pero funcional, y la coupé o las versiones Sentra, que algunas versiones son deportivas, como lo es la Sentra SR, que se vendieron en Estados Unidos, equipada con un motor 2.0, el famoso SR20, y de 140 caballos de fuerza. Aunque este no se comercializó como el Tsuru, hay gente que no sabe que en México existió lo que era el Nissan Tsuru GSR 2000, que también equipaba un motor de SR20 de los 140 caballos de fuerza, y que sigue siendo un auto pues sumamente bueno. A diferencia, obviamente, pues las versiones SE o SR o el GSR 2000 son autos que pueden costar más que el sencillo normal de toda la vida con un motor GA16. Sin embargo, pues dependiendo de la persona podrá pues comprar este, que es una versión un poquito más deportiva y un carrazo. Obviamente es un automóvil de tracción delantera con una suspensión tipo McPherson y trasera con un rígido con barra de tracción. Tiene frenada pues de delanteros de disco y traseros de tambor, pero claramente vienen versiones más equipadas con discos traseros, como lo son los SR. El Nissan Tsuru 2 fue extremadamente popular en México y en otros países latinoamericanos debido a la robustez, fácil mantenimiento y bajo costo, por ende es una muy buena opción. Sin embargo, si se tiene un poco más de presupuesto, se puede contar con la versión SR con un motor 2.0 mencionado anteriormente, el famoso SR20, y que en su mejor equipación viene el SR20DE de 4 cilindros, que puede ser incluso forjado y pues un turbo, un carrazo. En este caso me gustaría hablar de un auto que se conoce a nivel mundial, que es el Toyota Corolla, y en este caso vamos a hablar de su sexta, séptima y octava generación. La sexta generación, a pesar de venir del 87 hasta el 91, es un auto que da y tiene parte en el 90, y que a mi parecer es un auto sumamente confiable y muy bueno. Esta generación, sexta generación, del 87 al 91, traía motores 1300, 1500, 1600 y otro motor 1600, que es posiblemente el mejor, que voy a mencionar más adelante, y el motor 1800 diésel. El motor 1300 era un motor 2C de 75 caballos de fuerza, que es comúnmente poco encontrar, pero sus siguientes motores sí, como por ejemplo el 1500 3E o el 1600 4A FE y el 1600 4A GE, posiblemente el mejor motor de Corolla, de 125 caballos de fuerza en versiones más deportivas, y que nosotros sabemos que este motor también lo equipaba el Toyota Corolla AE86. Sin embargo, el motor a más encontrar y que también es sumamente bueno y confiable es el 4A FE de 105 caballos de fuerza. Tiene una transmisión de 4 o 5 velocidades manual y automática de 3 o 4 velocidades. Tiene un consumo entre 7 y 6, entre 6 y 7 litros cada 100 kilómetros, destacándose por una buena eficiencia. Es un automóvil de tracción delantera, disponible entre sedán, hatchback, coupé y un familiar station wagon, una suspensión delantera independiente McPherson y una trasera independiente con barra de torsión en la mayoría de los modelos. El siguiente modelo, del Toyota Corolla de séptima generación, del 91 al 95, es una generación que ganó muchísima popularidad globalmente debido a que es muy fiable, muy seguro y bastante económico, y con una mejor aerodinámica en cuanto a la generación pasada. Traía motores 1300, 1600 y motor 2.0 diésel, y son los mismos motores anteriores, a diferencia del diésel, que es el 2C de 72 caballos de fuerza, y siguen equipando el 4AFE y 4AGE de 1600, que son motores obviamente mejorados en comparación a su generación pasada y siguen siendo súper buenos.
transmisión manual de 5 velocidades y automática de 4 velocidades. Un consumo exactamente igual, entre 6 y 7 litros cada 100 kilómetros, manteniendo un modelo eficiente en combustible en conjunto de su generación pasada. Este modelo obviamente traía introducción de seguridad más específicas como los airbags opcionales y las zonas de deformación en la carrocería. Para el siguiente auto vamos a hablar sobre un japonés que ha marcado un antes y después en la cultura del JDM, por ejemplo a nivel latinoamericano. En este caso vamos a hablar del Honda Civic. Como sabemos existen muchísimas variaciones y diferentes autos que pueden tener un precio más bajo y otros debido a la versión de estos Honda Civics. En este caso vamos a hablar de la quinta y sexta generación. Inicialmente la quinta generación del 92 al 95 traía 4 motorizaciones, 1300, 1500 y 2600, y nos vamos a enfocar en este top para estos 2600, que son motores que ya incluían lo que es el VTEC. En el caso del D16Z6 VTEC de 125 caballos de fuerza se equipaban en estos Honda Civics de quinta generación, y el 1600 B16A2 VTEC de 160 caballos de fuerza también, obviamente en versiones deportivas como era el Civic SI-R, y que fue vendido para algunos mercados. Es por esto que vamos a ajustar el Civic dependiendo el presupuesto que se tenga. Estos autos venían con transmisión de manual de 5 velocidades y automática de 4. Tenían un consumo entre 6 y 7 litros por 100 kilómetros, destacándose por ser un vehículo ligeramente económico. Características de estos Hondas eran que son tracción delantera, al igual que sus otras versiones, disponibles en versiones sedán de 4 puertas, hatchback de 3 y una coupé de 2 puertas. Suspensión independiente en las 4 ruedas, lo que mejoraba la maniobrabilidad del automóvil, y se vería introducir a versiones del Civic el sistema VTEC, que significa Variable Valve Timing and Leaf Electronic Control, que es pues una válvula variable que se va a abrir dependiendo el momento en el que se vaya a ajustar según el rendimiento, y a las altas revoluciones se va a abrir esta válvula y va a generar más, pues va a mejorar el rendimiento y hacer que el auto corra más. También contaba con airbags para el control y pasajeros en las versiones más equipadas. Y para hablar de la sexta generación del 96 al 2000, una generación un poco más refinada y obviamente un poco más costosa, equipaba motores, los cuales me gustaría mencionar dos, también 1600, el D16 para mí el mejor motor de los Civic, un motor de 125 caballos de fuerza, presente en las versiones Civic EX y la SI. El motor 1600 B16A2 anteriormente mencionado de 160 caballos, obviamente un motor mejorado, que también se vendía en las versiones SI y BTI. La versión 1800 del B18C5 de 197 caballos, que se vendía en un vehículo que es bastante exclusivo, el versión Type R, disponible en algunos mercados y que solo se puede conseguir de manera importada, y del cual obviamente va a estar fuera de ese top, pero es un carrazo que no se puede evitar mencionar. Al igual que sus otras versiones, traen una transmisión de 5 velocidades y una automática de 4. Un consumo entre 5 a 7 litros cada 100 kilómetros, con motores optimizados para un mejor consumo de combustible en comparación a su generación pasada. Siguen siendo automóviles de tracción delantera como todas las generaciones, airbags frontales de serie en muchas versiones sedán, 4 puertas, hatchback de 3 y coupés, y mejorando la rigidez del chasis, lo que proporcionaba una condición muchísimo más estable. Y como anteriormente se menciona, se incluyeron versiones deportivas como el Civic SI y el Civic Type R. Como se pudo ver, son automóviles bastante económicos a nivel latinoamericano, autos japoneses y con una economía en cuanto a combustión bastante buena, ya que podemos ver que los motores van desde los 1000 hasta los 1600, no pasando esto y no pasando de los 130 caballos de fuerza, debido a que no es un top de deportivos japoneses o de automóviles que podemos comprar para un proyecto, sino pues autos que podemos obtener como primer auto en cuanto a las necesidades que tengamos, y en este caso en un presupuesto pues humilde o económico. Y lo más importante siempre es poder estar en paz y bien y felices con lo que podemos obtener.
Sabemos que en estos casos tal vez sean vehículos que no es lo que queramos, pero sí lo que podemos obtener por el principio y que posteriormente podemos ir cambiándolos. La superación es parte de, y lo importante es sentirse cómodo. Recordemos que no existen autos feos, sino simplemente dueños que no los cuidan o les dan un maltrato, y nosotros podemos mejorar eso mientras los tengamos y estar felices con lo que podemos y con lo que tenemos. Así que esto ha sido todo por este video y muchas gracias por verlo.